Ok. Yo. Ruti, Quería preguntarte, Jack, buenas noches, ¿qué es apócrifos? Que no entiendo, no conozco esa palabra, tan oh, qué ignorante maravillosa yo. manera de comenzar la velada. Los apócrifos en historia sagrada, tanto judía como cristiana, hace referencia a todos aquellos textos, pergaminos que no fueron canonizados, que no hacen parte de la Biblia sagrada, sea la versión judía o sea la versión cristiana. Bueno, hay varios textos que en su momento los rabinos de turno o los sabios de la nueva iglesia decidieron que no iba a ser parte de ese texto sagrado, por varias razones. Digamos, en textos judíos pre-época de Jesús, pueden estar los libros de Macabeos, que no están en nuestra Biblia, pero sí en la cristiana, la sabiduría de Ben-Sira, eclesiásticos y otros más. Y en el cristianismo hay varios evangelios que no son los 4 tradicionales. De una manera más amplia, o en una manera más amplia, apócrifo pues se refiere a todo texto que no ha sido canonizado, que no ha sido autorizado a ser parte de la normativa, ¿no? De Wikipedia, lo que no lo dejan participar en igualdad de condiciones. Entonces ahí van a aparecer los textos controversiales, los que son iconoclastas, ¿no? Que critican honestamente. Esos son los apócrifos. Gracias, ¿Me Jack. hice entender? Súper, gracias. Te agradezco muchísimo. Danny, you wanna compliment? Hi, Danny. Hello there. How are you? Good to see you. Good to see you too. Por ejemplo, en una Biblia que es aceptada por la Iglesia Católica, tienen el Antiguo Testamento, tienen el Nuevo Testamento y tienen los apócrifos, que son libros que no fueron aceptados, como dijo Jack, de parte tanto como líderes judíos como cristianos, y por lo tanto como Macabeos. Macabeos, por ejemplo, están entre esos libros. Judith, otros que están en esa sección, que generalmente la iglesia protestante y evangélica no acepta, la iglesia católica sí. Pero sí, precisamente apócrifos son los que son de pronto dudosos. Y eso es lo que Jack nos está presentando. Gracias, Dani. Con gusto. ¿Lo vamos a ver aquí? ¿Quieres ver en la cama? Un rato acá. Ya explicó lo que es apócrifos, que le preguntaron. Son libros que no son aceptados ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el libro de los Macabeos. Bueno, hay gente que sigue tratando de conectarse, pero bueno. Mis disculpas a todos aquellos que por alguna razón que se me sale de mi entendimiento tuvieron problemas o siguen teniendo problemas, pero bueno, siempre está el backup de... Janet Toledo. Siempre está el backup del video que quedará subido en Facebook y en el blog durante esta semana en algún momento. Voy a silenciarlos a todos. Vicky Mugrave debe ser David Sincero, Mónica. ¿Me están escuchando todos? Bueno, entonces bienvenidos nuevamente
a otra velada de lunes en la noche. Voy a hacer una pequeña publicidad pagada y comentar de los próximos eventos que vamos a tener los siguientes lunes. El próximo vamos a tener una charla sobre el caso de Jonathan Pollard, aquel famoso o tristemente famoso espía. El siguiente lunes vamos a tener con el ex precandidato presidencial y seguramente futuro candidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza. Y para esa ocasión he invitado al profesor Marcos Pekel para que nos sirva de moderador. Vamos a tratar temas del presente y el futuro de Colombia. El tercer lunes vamos a tener una charla desde Panamá a cargo de Sarita Eses sobre Eshet Hail, la mujer virtuosa en el siglo XXI. Luego una charla que va a dar el rabino Alfredo Goldschmidt sobre los Haredim, pasado, presente y futuro de ese mundo ultraortodoxo. Y tenemos para mediados de diciembre, continuando con la exitosa charla del lunes pasado, Sandra Leventhal nos va a hablar sobre memoria genética, de la cual publiqué algún artículo hoy en la tarde. Y pendiente queda por definir todavía este año una charla que quiere dar Marcos Pekel y otra que quiere dar el rabino Yerushalmi. Creo que con eso llegamos a post-Hanukkah felizmente. Bueno, me da hoy particular gusto tener con nosotros a mi buen amigo Abraham Yudelevich desde Santiago de Chile, hoy después de su histórico referendo, que lo dejó un poquito despeinado y calvo. Él antier tenía una cabellera como la que yo tenía en mis años de colegio, quienes recuerdan. Acá voy dejando entrar más gente. Y en el mejor espíritu de lo que fue la charla del lunes pasado sobre vidas pasadas y reencarnación, Abraham es de aquellas particulares personas muy queridas, muy cercanas a mi corazón, con quien nos identificamos mucho y puedo sentir que compartí con él vidas pasadas, ¿no? Entonces, si era reticente yo a pensar que eso era factible, la amistad que tengo con Abraham, con quien solamente me he visto una vez, ¿correcto? Así en carne y hueso, un fin de semana en México, pero es una linda amistad de vieja data, parece, ¿no? Abraham es además columna vertebral de Limud en Chile y como tal muy activo en diversas actividades comunitarias en Chile. Y nos va a hablar de su experiencia en eso tan real y tan actual, que son las redes sociales, la manipulación, el manoseo de redes sociales, el acoso, y especialmente en una geografía tan diferente a la que tenemos nosotros en Colombia, donde por más de que nos gusta quejarnos, aquí tenemos muchas personas que nos quieren, y entonces es fácil encontrar apoyo entre las masas para nuestra causa. En Chile la situación es perfectamente a la inversa y ahí les toca sentirlo a flor de piel continuamente. Entonces,
ahí están mejor entrenados y tienen que salir a ese ruedo continuamente. Mi querido Abraham, el foro es todo suyo y mil gracias por compartir con nosotros. Todo lo contrario, querido Jackie, muchas gracias por la invitación. Ya me siento uno más del Club de los Apócrifos. Debe ser, no sé, quinta o sexta sesión que estoy participando. Verdaderamente es alucinante. Y esta pandemia y el Zoom que ha venido asociado a ella nos ha brindado una oportunidad hermosa de poder conectarnos en países distintos, con hermanos distintos, con personas distintas, de otras nacionalidades, pero al fin, cuando hacemos las matemáticas, nos damos cuenta que somos simples seres humanos que compartimos prácticamente todo. Por lo tanto, es hermoso sentirse parte, las fronteras ya se caen, y bueno, para mí es un placer poder compartir una historia real, como decía Jackie. Lo cierto es que, gracias a haber asistido a la sesión pasada, quiero compartir antes de empezar con Jackie que efectivamente, a pesar de habernos visto una sola vez durante 3 días, creo, tengo la sensación de que soy uno de los alumnos de Danny Wall, que fui a Israel con él, que los conozco a todos ustedes, y que a Jackie lo conozco hace, no sé, todos estos años. Son esas cosas extrañas, espectaculares, que uno las siente de verdad, de corazón, y hace que esta vida sea más entretenida además. Así es que buenas noches, Livio. Hoy día me tocó a mí. El lunes pasado te escuché a ti con mucho interés. Bueno, entonces les voy a compartir una historia personal de mi señora y mía. Corría unos 2 años atrás, cuando, viendo televisión en la cama, como cualquier matrimonio normal, mi señora me dice: estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque tengo miedo de que se repitan los hechos que ocurrieron con mi madre en la Alemania nazi. Mi señora Yoli es primera generación post-holocausto, por lo tanto tiene todo lo que significa cargar con esa tremenda carga. Por lo tanto, ella ha crecido sabiendo que mañana podrían volver a venir los nazis y uno tiene que estar preparado. Es una verdadera pesadilla que la ha acompañado durante todos los años. Y hace 2 años atrás empezó como muy fuerte a decirme: no me gusta lo que estoy viendo en Europa, no me gusta lo que estoy viendo en Estados Unidos, no me gusta lo que estoy viendo en nuestro Chile, un país tan tranquilo. Esta cosa empezó a andar poco a poco, y llegó un momento en que sentimos que teníamos que hacer algo para poder combatir el antisemitismo, la judeofobia, el antisionismo y antijudaísmo, básicamente. Antisemitismo como gran título. Nosotros pertenecemos a Bnei Brit desde hace muchísimas décadas, y en nuestra logia planteamos este tema, fue muy bien recogido, y terminamos generando la unión de 2 o 3 logias de Bnei Brit, y durante 6 meses comenzamos a estudiar en un ciclo muy planificado distintos temas que tienen que ver con el establecimiento del Estado de Israel, con todos los mitos y todas las realidades antisemitas, con la narrativa palestina, etcétera, etcétera. No se olviden que en Chile tenemos el privilegio de tener la colectividad autollamada Palestina más grande de la diáspora. Hay aproximadamente casi 400.000 árabes que se denominan palestinos. Quítenle el número que quieran, son muchos cientos de miles para una comunidad de 15.000 judíos en el peor de los casos, siendo muy optimista. Por lo tanto, esa es la realidad que estábamos viviendo. Hicimos ese ciclo y después nos dijimos: ¿saben qué? Tenemos que transformarnos cada uno de nosotros en un verdadero soldado de esclarecimiento, en un soldado de Asbará. Cada uno de nosotros, si bien es cierto, no es comunicador, no tiene tribunas muy grandes, pero hoy día tenemos las redes sociales, donde podemos dar nuestras opiniones, y cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena. Si yo, como dice un amigo ingeniero que está metido también en este grupo, dice: si yo soy capaz de lograr contactar
a 5 personas, idealmente que no sean judíos, amigos chilenos comunes y corrientes. Y esas 5 personas a su vez acogen mi mensaje y se lo comunican a otros 5, y vamos ahí haciendo las matemáticas exponenciales, podemos generar un verdadero ejército, entre comillas, de 25.000 personas que van a estar permanentemente defendiendo el derecho humano a la existencia sin temores. Por lo tanto, empezamos con eso, y aquí es donde empieza la historia. ¿Dónde vamos a luchar? Bueno, en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Estamos hablando de personas, todas sobre 50 años, entre 50 y 80 aproximadamente. Entonces, para nosotros redes sociales, en esa época, era Facebook, obviamente. Solo Facebook. Entonces dijimos, vamos a ir posteando en Facebook todos los mensajes y todas las cosas buenas que hace el Estado de Israel, todas las cosas malas que nos ocurren, todas las cosas que como chilenos de nacionalidad y judíos de religión aportamos a nuestro querido Chile. Entonces comenzamos. Y llegó un momento en el cual sentimos que nos estábamos dando vueltas como los hámsters, en la rueda sin parar. Y esta cosa llegó a oídos de la Dirección General de B'nai B'rith, y tuvimos la gran suerte de que había un proyecto no realizado dando vuelta, que estaba buscando voluntarios para poder hacer lo que les voy a contar, y nos tocó la gran suerte de que justamente éramos más o menos 18 o 20 personas que estábamos ahí, y dimos forma a un grupo que se llamaba EMET. Nosotros nos denominamos como queremos dar a conocer cuál es nuestra verdad. Por lo tanto, asistimos a clases con una fundación que se llama Interpreta en Chile y que curiosamente está empezando a hacer actividades en Colombia. Me comprometo para una próxima sesión decirles qué está haciendo en Colombia concretamente. Esta es una fundación muy grande que tiene 2 áreas, una comercial, que es donde ganan la plata, y otra que es básicamente ONG, que es donde hacen el bien. Nosotros entramos en la segunda. Ellos son depositarios del software que tiene una empresa multinacional llamada Brandwatch, no sé si la han escuchado. En el mundo de las redes sociales y de la data artificial y de toda la inteligencia artificial, hay 2 grandes empresas. La primera que les voy a nombrar, inmediatamente la van a reconocer, se llama Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es esta empresa que fue multada, fue llevada a juicio después de los escándalos del Brexit y los escándalos de la primera elección en Estados Unidos con Donald Trump. Por lo tanto, por propender fake news, propagar fake news y tratar de generar comportamientos en el consumidor y en las personas de acuerdo a los intereses de una parte, pero haciendo eco de la gran cantidad de conocimiento que tenían de las personas. Y ya vamos a entrar en ese tema. Entonces, ellos fueron multados grandemente, y Brandwatch es otra empresa muy similar a Cambridge Analytica, fueron multados muy fieramente, y para poder seguir adelante, por lo menos Brandwatch se comprometió a entregar el software que maneja de manera gratuita a ciertas ONGs a lo largo del mundo en distintos continentes. Y en nuestra América Latina, Brandwatch, basada en Chile, tuvo la astucia de decir, nosotros postularon y se ganaron ese derecho. Por lo tanto, ¿qué significó eso? Eso significó que llega el presidente de la Fundación Interpreta y se encuentra con estos 18 adultos, amantes de Facebook, que es lo único que conocíamos y nos sentíamos cómodos, por supuesto, y nos dice, tenemos toda esta data, entendemos lo que ustedes quieren hacer, que es no solo propender a hacer el bien y comunicar las cosas positivas que hacen ustedes como chilenos, que hace el Estado de Israel, etcétera, etcétera, sino que también la idea que teníamos nosotros es contestar cada ataque que recibíamos por redes sociales. Por lo tanto, el presidente de Brandwatch nos dice, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner un momento de inicio donde les vamos a explicar de qué se tratan las redes sociales y los vamos a sacar definitivamente de vuestra área de comodidad. Por lo tanto, ahora voy a dividir la pantalla y les voy a mostrar una pequeña presentación que nos hizo el presidente de Brandwatch en esa primera reunión,
Cuando nosotros en nuestra mente decíamos, vamos a ser soldados de la verdad, que nos interesa a todos, en Facebook, que es lo que dominamos. Y esta es la sesión, con el permiso de ustedes, se las muestro, pero de inmediato. Vamos a ponerle el slideshow para que quede grande. Ahí, ¿se ve bien? Perfecto. Ok, entonces, en el fondo, lo que nosotros vemos son burbujas en redes sociales. ¿Para qué usamos las redes sociales? Básicamente para buscar información y calificar productos o servicios. Lo que hacemos dentro de ella es que expresamos toda la forma que tenemos nosotros de sentir sobre cualquier tema, ya sea político, social, económico, personal, etc. Nuestras redes sociales en burbujas son muy limitadas, son pulidas y son muy agradables. Nos vuelve, comillas, más cerrados a nuevas ideas, materiales e información importante, y crea la impresión de que nuestros limitados intereses son los únicos que existen. Causa una sociedad que se llama de mente cerrada. Nos vuelve mucho más vulnerables a la propaganda y a la manipulación. Aquí tenemos lo que se llama el algoritmo hedonista, porque muestra solo aquello que nos gusta, que va a ser relevante para cada uno de nosotros. Y es impresionante cuando dos personas que pueden buscar en Google, y Google le va a mostrar resultados diferentes, porque Google asume, a través de toda la analítica que tiene, los gustos, preferencias de cada una de las personas. Entonces, la percepción que genera una burbuja se proyecta hacia el mundo exterior, como si esta fuera la única verdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Facebook muestra mucho menos actualizaciones de los usuarios en cuyos enlaces no pinchamos. Se han dado cuenta de que muchas veces sentimos en Facebook que nos estamos dando vuelta con los mismos posteos, y por más que le damos tiempo de buscar y buscar y buscar, llega un momento en que empezamos a darnos la vuelta del hámster y volvemos a ver lo mismo y no tenemos cosas nuevas. Es básicamente porque nos muestran menos actualizaciones de aquellos usuarios cuyos enlaces no necesariamente pinchamos. Entonces, al final esto se transforma en una verdadera cámara de eco, donde el espacio virtual en el que las opiniones solo se amplifican y ya no dejan lugar a injerencias con efectos atenuantes. Una publicación en Facebook se amplifica con el eco provocado por los otros miembros del grupo y ya no se relativiza con una posición divergente. O sea, somos todos similares, tenemos gustos similares, por lo tanto compartimos elementos similares, y cuando yo posteo algo que le gusta a Jackie, estamos totalmente de acuerdo, y como le gustó a Jackie, le gustó a Sandy, y le gustó así a cada uno de los que estamos acá. Entonces, esto nos lleva de repente a ser eco y a ser, por otro lado, víctimas de la fake news. Y ahí es donde radica el éxito de las noticias falsas, que son supuestos informes que pueden representar asuntos de forma distorsionada o incluso utilizar como contenido completas ficciones inventadas. Se introducen este tipo de historias en burbujas y en ellas se difunden sin ningún tipo de obstáculo y sin oposición hasta que se convierten en facts, en hechos. ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, nos genera una falsa y muy peligrosa sensación de que nos creemos parte de un fenómeno global y muy importante, cuando en realidad no somos capaces de ver nada más allá de nuestra pequeña burbuja limitada. Esto es impresionante, queridos amigos. ¿Cuánto sabe de nosotros Facebook? Y miren, estas son cifras reales. 100 y 250 me gusta en Facebook pueden predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones políticas y religiosas, tu nivel de felicidad, si usas drogas o si tus padres están separados. 150 likes predice tu test de personalidad mejor que tu pareja. 250 likes, me gusta Facebook, te conoce mejor que tú mismo. Kosinski de Cambridge hizo un estudio y ese empresario, con ese estudio, creó Cambridge Analytica. Y el último slide
que nos trae al tremendo desafío que nos lanzaron en esa reunión fue, señores, Facebook es una nube pequeña, es una burbuja que se da vuelta permanentemente sobre lo mismo. Está conformada por personas de gustos diferentes. La mayoría de las veces no hay personas que tienen gustos distintos, porque no entran ahí, porque no quieren pelear, porque prefieren tener personas que sienten y que piensan de manera similar. Por lo tanto, Facebook lo que hace es permanentemente darse vuelta. El medio que tenemos que utilizar y el medio donde les proponemos capacitarlos para que puedan luchar contra discursos de odio, contra antisemitismo, contra judeofobia y contra ataques contra cualquier etnia, es Twitter. El 40% de los temas de Twitter permean a los medios y se transforman en noticias. Twitter llega a personas que no tienen redes sociales. Y esto es relativamente sencillo, dejo de compartir momentáneamente la pantalla, esto es relativamente fácil de comprender, porque a lo menos en Chile, estoy seguro que en Colombia, en nuestra América Latina es igual, y en Estados Unidos ni que hablar, estamos llenos de programas de televisión en los matinales que nos acompañan desde, no sé, las 7 de la mañana hasta la hora de almuerzo, donde los tipos tienen 5 o 6 horas que llenar con material y los periodistas y los editores se vuelven locos porque no saben de dónde sacar tanto material para poder tener tantas horas de transmisión, que generalmente son en directo. Entonces lo que hacen ellos, ven cuáles son los trending topics que tuvo Twitter el día anterior o las horas anteriores, y en función de eso crean verdaderas noticias que no necesariamente lo son. Y por eso que el 40% de los posteos de Twitter se transforman en noticias, justamente en parte por este efecto multiplicador de este tipo de programas. Y lo que ocurre acá es relativamente impresionante, porque para generar un trending topic, nosotros, 50 para arriba, en mi caso 66, pensaba que a lograr un trending topic era algo sumamente complicado, pero no es para nada complicado. Basta con que nos pongamos de acuerdo todos nosotros los que estamos acá sobre un tema X y nos pongamos de acuerdo en tuitearlo a cierta hora en particular, y es muy probable que se transforme en trending topic. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y ver muy bien de qué manera uno está frente a las redes sociales, porque cualquier cosa que uno diga y uno haga, muchas veces por desconocimiento, uno retuitea algo que le llegó de un amigo y eso se transforma en una verdadera bomba que explota al día siguiente con consecuencias absolutamente impredecibles. Entonces, lo que nos propuso este señor de Brandwatch nos dijo: olvídense de Facebook, chicos, y les vamos a enseñar Twitter. Nos miramos todos los que estábamos ahí y dijimos: está loco este, nos va a sacar de nuestra área de comodidad, nos mató. Pero todos aceptamos el desafío y desde la semana siguiente partimos un curso que duró aproximadamente 8 sesiones bastante largas, donde el curso partió con: esto es Twitter. Twitter se escribe con una T mayúscula. Ese fue el comienzo del curso. Y fuimos avanzando poco a poco hasta aprender la dinámica y el uso de Twitter. Para lo cual, entre otras cosas, tuvimos que estudiar qué son los discursos de odio. Cómo nosotros reconocer cuando estamos hablando de un discurso de odio o cuando no estamos hablando de un discurso de odio, que por usar ciertas palabras nosotros pensamos que podría ser de odio, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué les cuento esto? Porque el objetivo final del conocimiento de Twitter para nosotros está dado en que tengamos la capacidad de acceder a este software que tiene Brandwatch, que nos entregan a través de ciertos mecanismos que este no es el foro como para entrar en esos detalles, pero créanmelo, digamos, nos entregan una cantidad, nosotros seleccionamos palabras claves. ¿Y esas palabras claves cuáles son? Judío, sionista, Israel, judío
tititi, tiljudío, tu, y me estoy refiriendo a todos los epítetos que se utilizan contra los judíos de palabras gruesas, feas, tremendas. Por lo tanto, teniendo todas estas palabras clave, se meten en la juguera del software de Brandwatch y tenemos la posibilidad de saber todos los posteos que hubieron en Twitter o los tuiteos que hubieron en la plataforma en un periodo de tiempo X que merecen ser denunciados. Por lo tanto, nos llega el bulk de todo esto, nosotros con nuestro trabajo interno nos dividimos el trabajo y cada uno de nosotros tiene el deber y la misión de hacer un barrido por el listado que le tocó y comenzar a denunciar cada uno de los que amerita ser denunciado. ¿Cuál es el premio que podríamos llegar a tener? El premio mayor es que Twitter, a través de ciertas políticas que tiene y que nos enseñaron y nos capacitaron y practicamos mucho, a través de la forma en que uno hace la denuncia, uno está capacitado para que Twitter defina que efectivamente ese posteo de ese usuario incumplió de manera tremenda las reglas de Twitter y el castigo es eliminarle la cuenta. Ese es el premio mayor que podemos obtener. Ustedes pueden decir, tremendo big deal, eliminar la cuenta. En realidad es un big deal, porque si yo tengo posteos antisemitas o antijudíos o antiminorías, o antimigrantes, que están tan de moda lamentablemente hoy día, y tengo 18.000 seguidores y me eliminan de la faz de la Tierra, de la biosfera de Twitter, tengo que construir de nuevo mi base y me va a tomar muchos meses, si no años, lograr nuevamente armar 18.000 o 20.000 seguidores. Por lo tanto, es un premio mayor extraordinario. El premio que viene hacia abajo después es una suspensión de actividad de la cuenta por una cantidad de un plazo de tiempo, y el otro premio, el desde, es se borra el tweet, sale de la biosfera, digamos, sale de Twitter y ya no se ve nunca más. Por lo tanto, hay 3 o 4 etapas en las cuales nosotros podemos ir en la forma en que somos capaces de establecer esa denuncia y hacer la denuncia a Twitter International. Podemos obtener cualquiera de estos premios que les acabo de mencionar. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido cosas muy interesantes. De repente me doy cuenta de que los tiempos muertos que uno tiene antes de la pandemia, cuando de repente teníamos que ir personalmente a hacer algunos trámites, o pongámosla más fácil, el control en el médico. Los médicos sabemos muy bien que no respetan las horas por razones X, entonces uno tiene hora a las 5 de la tarde y lo atienden a las 5:30, cuando tiene suerte. Por lo tanto, esa media hora, en vez de estar leyendo libros o revistas añejas, me conectaba en lo personal, me conectaba a Twitter, tenía mi listado y estaba siendo un soldado de esclarecimiento. Estaba borrando de la faz de la tierra a enemigos con tweets francamente antisemitas o que generaban e incitaban al odio. Y yo me sentía extraordinario porque miraba al lado y decía, qué ganas de poder decirle a toda la gente que está acá lo que estoy haciendo, y ojalá que el doctor se demore más, porque estoy embalado, como se dice en chileno, y quiero terminar mi listado lo antes posible. Por lo tanto, se dan esos círculos virtuosos. Otros amigos del grupo me decían, estaba en la fila, en la cola del banco, esperando que me atienda el cajero, y mientras estaba en la fila, estaba borrando o acusando tweets insidiosos. Por lo tanto, ese tipo de dinámica se va dando. Y hay otra fuente de ingreso también, no solamente lo que viene por el software de esta empresa, que es absolutamente alucinante, sino que también, por ejemplo, Jackie me puede llamar y me dice, oiga, vi este tweet que me pareció francamente atroz, me lo manda y yo lo puedo denunciar desde mi teléfono sin ningún problema, siguiendo las directrices que nos han enseñado. Por lo tanto, es un trabajo sumamente interesante y entretenido de hacer, y tiene un reward muy grande, porque nosotros vemos, les cuento el final de la película, tuvimos 6 meses de plan piloto. En ese plan piloto denunciamos aproximadamente
490 tweets que estaban clasificados para ser denunciados, y logramos que se borraran aproximadamente 120. Habían más de 100 y tantos que no correspondía, y por inexperiencia nuestra, digamos, no correspondió que tuvieran ninguna sección. Eliminaron 40 cuentas y suspendieron como 60 cuentas más. Entonces, para ser un grupo de 60 y tantos años hacia arriba, hasta 80 que tiene nuestro decano, nos sentíamos verdaderamente orgullosos, porque salimos del área de la comodidad del Facebook. Y hoy día cada vez le dedico menos tiempo a Facebook, solamente aprovecho a felicitar a los cumpleaños cuando me llega el aviso y punto. Y Twitter es absolutamente lo que lo lleva. Y adicionalmente hoy día, cuando uno ve a la juventud, obviamente la red social que ellos ocupan es Instagram. Y también estamos entrando en Instagram y también estamos aprendiendo a hacer denuncias en Instagram. Entonces, en eso estamos nosotros. Eso es una noticia en pleno desarrollo. Estamos cada vez avanzando un paso adicional. Queremos tener más voluntarios, queremos tener más personas, y nos vamos a transformar en entrenadores del entrenador. Por lo tanto, vamos a ir multiplicando el alcance de lo que estamos haciendo a cualquier comunidad o cualquier grupo étnico que se sienta perjudicado por este tipo de episodios que ocurren en redes sociales, y los vamos a entrenar de la misma forma que nos han entrenado a nosotros. Esto no solamente está centrado en judaísmo, antisemitismo, discurso, está centrado en ello, pero discurso de odio contra minorías y contra quien corresponda. Todo lo que no corresponda hay que denunciarlo. Entonces, dicho eso, les quiero compartir una rápida presentación de qué es lo que recibimos del discurso de odio, para después, en la parte final de la sesión, antes de que podamos conversar, darles un pequeño barniz de lo que son las fake news y cómo evitar caer en el juego de las fake news. Permítanme compartir nuevamente la pantalla y mostrarles ahora una pequeña presentación de lo que fue limpiando las redes de antisemitismo y otras expresiones de odio. Entonces, básicamente, el conocido como el hate speech, donde son actos que fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, a la hostilidad, a la discriminación o violencia contra un grupo. ¿Por qué las redes sociales son tierra fértil para el odio? Bueno, básicamente porque al cobarde le gusta el anonimato, y la red social se la prohíbe de sobra. Además, las noticias falsas es muy fácil que se propaguen con facilidad. Y nos encontramos con muchas otras personas que comparten esas ideas de odio y se amplifica, intensificando nuestro posteo. Y no hay que olvidar que hay una falta tremenda de políticas en el mundo para frenar el discurso de odio en línea. Se crean espacios para propaganda deliberada en campañas de incitación directa sobre el terreno. Ahora, ¿cómo se combate el odio en las redes sociales? Bueno, básicamente con legislación nacional o internacional, con políticas internas de cada una de las plataformas. Y en este caso yo les explicaba que Twitter tiene todas sus políticas, Facebook también los tiene, Instagram, que es de Facebook, también las tiene, y cada red tiene su política, digamos. Unas son mejores que otras, pero todas las tienen y las tienen que ir perfeccionando de manera permanente. Y por supuesto, los usuarios somos los encargados de combatir ese odio en las redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre con la legislación nacional e internacional? Básicamente, hay un pacto internacional de derechos civiles y políticos que dice, comillas, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, estará prohibida por ley. Suena hermoso. Veamos cómo se lleva a cabo esto. Ahí estamos viendo los números, que no es más que una licencia creativa, pero lo que están diciendo esos números es, en Estados Unidos no existe legislación porque the First Amendment lo promete y lo aguanta todo. En Islandia
Cualquier persona que de manera ridícula, difamatoria, insultante, amenazante o de cualquier otra manera agreda públicamente a una persona o a un grupo de personas sobre la base de su nacionalidad, color de piel, raza, religión u orientación sexual, será multado o encarcelado por hasta 2 años. Así de simple. Islandia, lamentablemente, es un país pequeño. Francia, John Galliano, que lo conocemos todos en sus diseños, está siendo procesado por declaraciones antisemitas que hizo en un bar, algunas de las cuales fueron capturadas en video. Él dijo: amo a Hitler, la gente como usted estaría muerta hoy, sus madres, sus antepasados serían gaseados. En Chile tenemos el artículo 31, que dice: el que por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con una multa de 25 o 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta 200 unidades tributarias mensuales. ¿De qué estamos hablando? $500, $300, $1000 y punto, y que rara vez son pagados. En Chile, concretamente, la comunidad judía está desde hace aproximadamente 6 años con distintos presidentes de la República insistiendo en que hay que crear una ley de incitación al odio. Esta ley que les acabo de leer es la ley antidiscriminación, pero es una ley que solamente pena con dinero. La ley de incitación al odio llevaría cárcel. Twitter, por ejemplo, tiene políticas relativas a las conductas de incitación al odio. Definitivamente no puede fomentar la violencia contra otras personas, ni amenazarlas o acosarlas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Algunos ejemplos de los comentarios que incitan al odio. Amenazas violentas: te voy a matar. Expresar el deseo, esperar o pedir que una persona o un grupo de personas sufran un daño grave. Espero que te dé cáncer y te mueras. Si este grupo de manifestantes no se calla, merecerá que le disparen. Referencias a asesinatos masivos, eventos de violencia o formas de violencia específicas en los cuales dichos grupos hayan sido las principales víctimas o perjudicados. Contenido multimedia, por ejemplo, que representa a las víctimas del Holocausto. Incitar al medio sobre una categoría protegida. Todos los miembros, los judíos son todos terroristas, todos los palestinos o todos los árabes son terroristas. Sabemos que eso no es cierto. Calumnias, epítetos, tropos racistas o sexistas u otro tipo de contenido reiterado, no consensual, que se utilice para degradar a otra persona. Imágenes de incitación al odio. Símbolos asociados históricamente a grupos de incitación al odio, como la svástica nazi. Alterar imágenes de individuos que incluyan características de animales. Entonces, definimos el lenguaje que incita al odio como un ataque directo a personas según lo que llamamos características protegidas: raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, casta, sexo, género, identidad de género y discapacidad o enfermedad grave. Si se dan cuenta, todas estas situaciones que de alguna manera quise traer acá a colación, y esto está todo basado en las capacitaciones que recibimos, son situaciones que nosotros vemos en el día a día, y que cuando nos enfrentamos a leer estos comentarios, ya sea en Facebook mismo, en Twitter, en Instagram o en la red que sea, sabemos de qué estamos hablando y de qué se trata. Les voy a poner un caso muy, muy simple. En octubre fatídico del año pasado, 18 de octubre, comenzaron los disturbios sociales en Chile, que culminaron con el hermoso plebiscito que tuvimos el día de ayer. Esos disturbios fueron muy complicados y tuvimos un bombardeo en redes sociales de un montón de epítetos y un montón de términos que nos molestaron mucho, como por ejemplo
habían personas que iban en sus automóviles, se encontraban con turbas de manifestantes en las calles, los manifestantes detenían los autos, hacían bajar a la persona que estaba manejando y le decía, el que baila pasa, el que baila pasa. Y la gente empezó a recordarse que era justamente lo que hacían los nazis con los judíos en los campos de concentración. El que baila pasa. Entonces nosotros empezamos a denunciar esos comportamientos. ¿Y qué creen que pasó? No fueron aceptados. ¿Por qué no fueron aceptados? Porque era una realidad histórica. Es algo que efectivamente ocurrió. Las personas que estaban haciendo alusión a eso, más allá del acto que estaban haciendo, que es penado, por supuesto, pero el decir que es lo que hacían los nazis con los judíos, eso era cierto. Por mucho que nos molestara a cada uno de nosotros, no ha lugar a esa denuncia. Por lo tanto, este tipo de capacitaciones son particularmente importantes para darnos cuenta cuando realmente estamos frente a un ataque virulento de incitación al odio y la violencia. Déjenme ahora compartir por última vez la pantalla y irnos a lo que es el fake news. Perdón, aquí me voy a... ¿Dónde me pusiste los fake news, querido Jackie? Que no la encuentro, pero ya la voy a encontrar. Y antes de ello, les voy a compartir entonces un pequeño informe y necesito, eso sí, que me excusen por el lenguaje que voy a utilizar, pero es el lenguaje que lo voy a leer de manera textual y nos hemos acostumbrado, lamentablemente, en nuestras sesiones de trabajo, a leerlo de manera textual entre todos y olvidarnos de los garabatos y las palabras feas que significan, porque en el fondo es material de trabajo y así es como vienen estos informes. Entonces, este es un informe que ocupa un periodo de tiempo X en Chile y nos damos cuenta, dice, este periodo se han detectado 106 expresiones antisemitas, donde los trending topics del estudio giran en torno a tres frases que son insultos. Las voy a leer con el perdón de todos los que están acá. Judío culiao, judío maldito, judío de mierda. Y continúa, ahí vienen los gráficos, no los voy a aburrir con este tipo de gráficos, pero vienen aquí una cantidad de elementos y de tuiteos, uno peor que el otro. Por ejemplo, la comunidad judía de Chile, este que estoy mostrando acá, le mandó a todos los parlamentarios en el Congreso Nacional, senadores y diputados, para Rosh Hashanah del año pasado, un frasquito de miel con manzana para que hagan la bendición de Rosh Hashanah. Entonces los comentarios dicen, bien y valiente, pues estos judíos son una lacra peligrosa llena de redes e influencia, por lo que desde ahora serás blanco de su terrorismo cobarde con guante blanco, valga la redundancia. No te extrañes que se inicie una era de desprestigio, boicot y hasta criminalización contra ti. Después tenemos otros epítetos, judíos malditos, asesinan impunemente y nadie hace nada. Esto obviamente relativo a todo lo que tiene que ver con lo que los defensores de la causa palestina se encargan tan amablemente de sembrar en términos de noticias falsas en nuestro país. Voy a continuar. Miren por favor, y nuevamente mis excusas, miren este señor Mark Truman, judío culiao. Con razón, pretéritos terminaron de jabón o pantallas de luz en los museos de la Segunda Guerra Mundial. Sergio Melnik es un conocido judío que fue ministro en la época de Augusto Pinochet y es un gran crítico, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la extrema izquierda. Y por supuesto que la extrema izquierda, que hoy día está tan de moda y ellos tienen la razón de todo en nuestros países, le dicen una cosa simple: judío de mierda, vuelve a tu cloaca. Es lo más suave que recibió Melnik. No sé si lo ubican a Mario Kreuzberger, Don Francisco, es un personaje, es un showman o animador o presentador muy conocido en Chile y en América Latina y en Estados Unidos.
Entonces, obviamente, en la época de la dictadura, él apareció saludando al presidente de la República en ese momento y dice, ¿por qué antes no lo necesitó el judío culiao? Don Mario, el mayor encubridor de los políticos, viejo, judío, culiado, rancio. No le crean al judío Kreuzberger, don Francisco. Llegaremos a estado de sitio si el judío empieza a meterse, el judío maldito. Suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Del total de mensajes estudiados, se puede generar la siguiente nube de palabras, y esto ustedes lo tienen que haber visto referido a distintos tópicos, que es la nube de palabras que normalmente aparecen en Twitter en una época determinada, digamos. Judíos de mierda, judío culiao, simio judío, matar judío, exterminar judío, judío maldito, judío de mierda. La verdad, nuevamente excúsenme por el lenguaje, pero por razones pedagógicas en este caso era necesario usarla. Cuando nosotros los que estamos revisando los posteos que se hacen en Twitter, con los listados que les decía que nos llegan, vemos esto, que es lo más suave de todo lo que hay. La verdad que para ser voluntario del grupo en que estamos hay que tener el estómago muy duro, porque lo que uno lee es realmente horroroso. Y si uno no está firme y está encauzado en que está luchando por algo que no corresponde que sea y que quiere hacer el bien, mejor que no lo haga, porque esas malas palabras realmente van a producir pesadillas en la noche. Ahora sí, queridos, déjenme terminar con la presentación de las fake news, que no me digan, no tengo idea dónde se me metió, pero me imagino que seré capaz de encontrarla. Denme un segundo si son tan gentiles. Vamos a darle share screen y denme un segundo. No estaba ahí, va a estar entonces acá en el escritorio debe estar, la puse en valija de apócrifos. Bien hecho. Sí o no, una carpeta especial que se llama Fake News y quiero ver ahora cómo la comparto. Vamos a minimizarla acá en el PowerPoint y nos vamos a ir ahora de vuelta al Zoom y veremos si soy capaz de sacarla del PowerPoint. A ver, Screen Share. Aquí está. ¿Apareció? ¡Tarán! Ahí la estoy agrandando. ¿Se ve? Perfecto. Ok. Entonces, con esto vamos a terminar. Son 10 slides, muy rápidas. Fake news. Escuchamos mucho de fake news. ¿Qué es lo que son? Bueno, fundamentalmente son noticias falsas, especialmente fabricadas para impactar a favor o en contra de la opinión pública de distintas causas. Pueden ser políticas, económicas, sociales, de imagen, de seguridad, de inversiones, de lucro, de denostar a un tercero, a un cuarto, etc. A diferencia del pasado, antes de Internet, en que las noticias falsas iban de mano en mano, hoy en día, con la instantaneidad de las redes sociales, su difusión tiene asegurada un amplísimo espectro de personas. Las noticias falsas normalmente son construidas con titulares, con bajadas de título y fotos sumamente atractivos, a efecto de captar la atención inmediata del público al que va dirigido. Y pensemos en cada uno de nosotros cuando hemos visto más de alguna vez alguna noticia que decimos, wow, ¿será cierto esto? O increíble. Justamente están construidas de esa manera para obtener esa respuesta del consumidor que somos nosotros. Los generadores de fake news generalmente tienen dos aliados. El aliado más importante es la inteligencia artificial y todos los algoritmos que miden los gustos y preferencias de cada uno de nosotros.
conocen nuestros miedos, nuestros temores, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Y permítanme detenerme aquí un segundo, porque cuando estábamos en la parte más complicada de la pandemia y todos con una cuarentena tremenda en casa, se nos ocurrió a un grupo volver a ver la película de George Orwell, 1984. Y nos dimos cuenta de que lo que ocurría en esa película, con O'Connor y con el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Verdad, y etcétera, etcétera, no era más que un anuncio maravilloso, premonitorio que hizo Orwell en el año 40 y algo, cuando escribió el libro, de lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos a un gran hermano en nuestras casas, que nos vigila todo el mundo y que sabe todo de nosotros. Pero a diferencia del libro, en que el Estado gobernante en ese momento era el que ponía la cámara en el hogar de cada uno de nosotros, acá lo interesante es que somos nosotros mismos los que nos autoponemos cámara y le damos permiso a todo el mundo para que sepan qué hacemos, cómo hacemos, cuándo lo hacemos, y se enteran de lo que queremos y de lo que no queremos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado accept a cuánta aplicación nos llega porque queremos tener la posibilidad de ver lo que están haciendo porque un amigo nos lo recomendó? Y sin querer, queriendo, le dimos permiso para meterse en nuestro micrófono, en nuestro audio, en nuestras fotos, en nuestros contactos, en la ruta que hicimos, en el lugar donde fuimos, en toda nuestra data personal. Y eso no lo hace el Gran Hermano, sino que nosotros gentilmente se lo proporcionamos de manera absolutamente gratuita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con ello, las personas que manejan la inteligencia artificial logran el conocimiento profundo de millones de seres humanos, quienes inmediatamente frente a un fake news que vaya hacia sus motivadores personales, van a sentirse atraídos inmediatamente a leerla. Y el segundo gran impulsador de las fake news somos nosotros mismos, porque cada vez que abrimos una noticia falsa, sin saber que es falsa, esa es la gracia, sentimos que somos interpretados, procedemos a hacerlas nuestras, agregamos comentarios y las compartimos por las diversas plataformas digitales. Díganme si no es la realidad de cada uno de nosotros en el día a día. Con ello, sus autores aseguran un alcance a millones de personas de perfiles similares, quienes se van a sentir absolutamente interpretados con la información, asegurando aún más su nivel de creencia personal. Si yo, Abraham, pienso esto y me doy cuenta que Jackie, que Dani y que más de 20 personas que hay acá piensan lo mismo, upa, es bastante importante lo que pienso. Fíjense que lo que les decía al comienzo, la campaña del Brexit y la elección de Trump, son los ejemplos más reconocibles de uso y abuso de fake news en redes sociales para publicar y compartir. Acuérdense que luego de estos acontecimientos apareció el famoso escándalo que ya hablamos de Cambridge Analytica, que destapó una verdadera caja Pandora, y ahí están los distintos documentales en Netflix y una película espectacular en HBO sobre el Brexit y la manipulación que tuvo, que les recomiendo verla. Si me acuerdo el nombre se las voy a mandar con mucho gusto porque es realmente alucinante. Nos dimos cuenta entonces que no todos los estados tienen leyes que permitan condenar de manera monetaria y o con penas de cárcel a los infractores. Una comprobación más que nos demuestra permanentemente que la tecnología siempre va un paso más adelante de lo que son la legislación, las leyes y las normas. Y ello es muy utilizado por personas y causas absolutamente inescrupulosas. Y en nuestra comunidad, en particularmente, estamos afectados en Chile, por lo menos directamente por las campañas de fake news usadas por los defensores de la causa palestina y además por los negacionistas del Holocausto, entre otras joyas de personas. Entonces, la invitación que les quiero dejar es solo una. Pensemos dos veces antes de compartir. Leamos bien la noticia, verifiquemos sus fuentes, comprobemos que ha sido utilizada por distintas agencias. Todo ello antes de que tengamos esa irresistible tentación de compartir y que ojalá podamos ser los primeros en el grupo de hacerlo.
porque es algo humano que nos mueve a todos. Todos queremos ser el primero en compartir una noticia que sabemos que va a impactar a nuestros amigos. Acá les quiero dejar una pequeña guía que es muy simpática. La saqué de distintas fuentes, la cito las fuentes más adelante. Una de ellas es BBC. Entonces la llamamos guía básica para identificar noticias falsas, para que las veas antes de mandarlas a tu grupo de WhatsApp. Abres el celular y recibes una noticia que te mandó un amigo y un familiar. Confirma completamente tus convicciones. ¿Te sorprende o te genera repulsión? Según los especialistas, esa apelación a las emociones más inmediatas es una de las principales características del contenido falso. Entonces nos entregan 5 consejos. 1. Tómate un minuto y piensas. No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. 2. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía primero. Las noticias inventadas se hacen específicamente para causar grandes sorpresas o rechazo. Tercero, esta noticia confirmó alguna convicción que ya tenías de antes, también es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar y de investigar. 4. ¿La noticia te está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar? Cuando una noticia es cierta, es muy probable y es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales, es decir, tiene que ser transparente. Y quinto, fíjense, producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales calificados. Desconfíen de las noticias bomba en el calor del debate. ¿Cuáles son los 9 pasos que debiéramos seguir? Con esto terminamos, y esta es como una guía muy interesante que después se las puedo mandar a través de Jackie, para que la tengan y vayan haciendo los ejercicios. 1. Lee la noticia entera, no sucumbas solo al titular. 2. Averigua la fuente. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía y preferentemente no la compartas. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Investiga el nombre del medio o del autor en Google para ver qué más hizo esa persona y para qué otros medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solamente de un lado político o con algún sesgo muy definido ideológico. ¿Hace referencia a un medio de comunicación? Entonces, tómate el trabajo de entrar a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está allí. Busca, esta es la más fácil, busca el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido. Si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso. Busca los datos que se citan. Se apropia de acontecimientos verificables. Se afirma que alguna autoridad dice algo. ¿Hubo algunos otros medios que reprodujeron lo que dijo? Verifica el contexto, como la fecha de publicación. Es muy normal en noticias falsas sacar una noticia de contexto y se divulga con una fecha diferente. También es una gran forma de desinformación. Después, pregúntale a quién te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna información. Ejemplos típicos. Israel inventó la vacuna contra el coronavirus. Lo dice este, lo dice este, lo dice el otro, y empezamos a verlo, y de repente a mí se me ocurrió la gran idea de que le pregunté a una alta autoridad diplomática de la Embajada de Israel. Y me dijo, no es verdad. Por lo tanto, tenemos el trabajo, por más que quisiéramos que Israel hubiera inventado la vacuna, no era verdad. ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Puedes hacer una búsqueda inversa de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela en estos links que ven acá, que es images.google.com o reverse photos. Ustedes ponen la foto y les aparece de qué se trata. Si no aparece nada, es absolutamente fake. ¿Recibiste un audio o un video con informaciones?
trata de resumirlas y búscalas en internet, introduciendo las palabras clave en WhatsApp para ver si está por ahí. 9. Piensa en números. La noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos. Búscalo para ver si tiene sentido. Y ahí tienen las distintas fuentes: Consejo Nacional de Justicia de Brasil, Newsleak Tip, BBC y factcheck.org. Bueno, mis queridos amigos, espero que de alguna manera con este largo recorrido que hicimos por distintas presentaciones, que estimé que eran interesantes para que pudieran comprender cuál fue la motivación de este grupo de adultos más mayores que no mayores. Quisimos empezar a combatir a través de nuestro cómodo Facebook, y en lo que ha terminado, la verdad, nos vimos envueltos en una bola de nieve que nos tiene absolutamente alucinados, porque nos damos cuenta de que estamos aprendiendo todos los días y estamos en realidad, como se dice en chileno, en la cresta de la ola, y no nos está pasando nada por encima. Por lo tanto, los invito a hacer algo súper importante, que probablemente muchos de los que estamos acá lo hemos propuesto alguna vez. Salgamos de nuestra área de confort y de nuestra área de comunidad. Atrevámonos a dar un paso hacia lo desconocido. Siempre vamos a encontrar sorpresas. Y en el peor de los eventos, siempre podemos decir que no y dar marcha atrás. Pero hagámoslo, y con toda la cabanada y con todo el deseo del mundo. Me callo ahora y feliz que conversemos. Brillante exposición, Abraham, espectacular, muy práctica, consejos concretos para quienes se perdieron el principio. Les recomiendo inmensamente que aprovechen tan pronto suba yo el video en Facebook y en el blog, que se vean, escuchen esos primeros minutos que bien valieron la pena. Tareas que nos deja todas, y en concreto de mi parte, el blog está a su disposición. Porfa, hágame llegar material, algún artículo o la publicidad, la invitación para todos aquellos que estén interesados en hacer parte de ese grupo, de activar, de sembrar aquí en Colombia esa semilla y diseminarla y ponerse tajles, manos a la obra, hacerlo de manera profesional como ustedes lo han hecho en Chile. Bienvenidísimo. Necesariamente cambiando un poquito de tema, 1984, que lo mencionó, es un libro que últimamente me da vueltas en la cabeza y no me deja tranquilo, ¿no? Cuando llegan esos referendos o esas elecciones, ahora pronto. 1984, para quienes no lo hayan leído, es una obligación hoy en 2020. Y de paso se ha dicho, así como lo mencioné hace 2 o 3 semanas con The Hiding Place, la historia de Corrie ten Boom, no sé por qué, pero ese libro también nos lo puso a leer Danny Boyle en inglés en el colegio. Y en esa época, obviamente, Big Brother se llamaba la Unión Soviética, y eso quedaba muy lejos. Y la Unión Soviética dejó de existir hace 30 años, y de repente hoy se nos está entrando por la puerta de atrás de la manera más insospechada y peligrosamente a través de la inteligencia. Personalmente, sin querer meterme mucho en política, pero a menudo no me asustan tanto los rednecks, ¿no? El lumpen, para ser más claro, cuando se pone a hablar basura y usa lenguaje de odio. Pero sí me preocupa mucho cuando eso lo hace la academia, los científicos,
las mentes liberales. Y eso es lo que estamos viendo tristemente en Europa, en Estados Unidos y por nuestro territorio. Entonces, muy al lugar, ¿no? En cómo combatirlo y cómo desarrollar la sana y sabia discusión sobre lo que defiende esa enmienda americana de la libre expresión, ¿no? Y cuando ya eso traduce en manifestaciones de violencia, ¿no? Y manipulación de la sociedad. Y bueno, para eso está la valija, para que todos se sepan expresar y compartir sin miedo. Ida quería intervenir, por favor, Ida. Bueno, gracias a los dos, a Abraham, a Jackie. Realmente este tema es apasionante. Es una cosa increíble, uno no quiere perderse ni una coma de lo que se está hablando. Pero bueno, tengo muchísimas dudas que me surgen a partir de esto, ¿no? Hay un equipo, y me disculpa la ignorancia, ¿no? Pero hay un equipo de profesionales, por ejemplo, de la inteligencia artificial, psicólogos, etcétera, detrás de todo esto en las redes sociales, que hacen todo eso que usted nos acaba de narrar. ¿Me explico? ¿La pregunta es clara o la repito? Voy a ver, Ida, muchas gracias por tu No, gracias a usted. esas palabras. No. En realidad la inteligencia artificial lo que hace básicamente es tomar lo que yo decía, ciertas palabras claves, y a través de esas palabras claves va creando realidades. Entonces, indudablemente que cuando tú quieres manipular de manera negativa, por supuesto que tienes que asesorarte con una serie de profesionales de distintas áreas, pero el tema está en que la base, a diferencia de cómo se hacía antes del Internet, hoy día el principal insumo es lo que tenemos cada uno de nuestros seres humanos en términos de sistema de creencia. Yo creo que tú eres un profesional de la salud, si no me equivoco. Pero ¿cuántas personas de las que estamos acá, o un psicólogo, puede saber que nuestro sistema de creencias es algo muy difícil de modificar, por un lado, y por otro lado, es muy difícil de llegar a conocer de manera rápida? Sin embargo, con todo esto que tenemos en las redes sociales, y con toda la actividad que nosotros hacemos de manera absolutamente naif, limpia, y sin pensar en nada malo, estamos dejando y entregando todos los datos necesarios para que cualquier analista pueda tomar esos datos y pueda pedirle al robot de la inteligencia artificial que haga cruces de distintas palabras para que vaya definiendo cuáles son los gustos y preferencias de Ida, de Jack, de Abraham, de Murray y de Daniel. Y nos va a ir encauzando en distintos grupos, nos va a ir clasificando en distintas áreas, y vamos a tener la posibilidad de recibir cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, el ejemplo más típico de cosas buenas, que al final se transforman en redundancia, pero si tú te pones en internet a buscar antes de la pandemia cuál es tu mejor tarifa para viajar Bogotá, Tel Aviv, Bogotá, ¿no es curioso que entraste a internet, revisaste 2 o 3 ofertas y al día siguiente te empezaron a caer avisos donde recibiste 50 ofertas distintas y te están diciendo, estás buscando viajar a Tel Aviv, en tal fecha los precios bajan, los precios suben, ojo, etc. Con cada cosa que nosotros hacemos, esos algoritmos de búsqueda que estamos haciendo van dejando huellas que son tomadas por la inteligencia artificial, que es manejada por organismos, empresas, organizaciones, seres humanos nefastos y toda la nomenclatura humana para generar lo que cada uno de ellos quiera generar. Por eso un pequeño consejo es, cuando quieran, sobre todo, investigar el costo de los pasajes, ábranse una sesión como incógnito en internet.
aprietan el botón, le ponen características, abrir sesión incógnita, esa no deja huella y, como se dice en chileno, se pitean a todos los rastreadores. Se los sabe. No sé si fui explícito en la respuesta. Sí, sí, realmente, porque es que hace muchos años que conozco un poquito de sé lo que es la inteligencia artificial y todas esas historias, pero la verdad es que no había relacionado eso con esto que usted acaba de expresarnos ahora tan apasionadamente. Realmente me ha causado un impacto muy fuerte. Y otra cosa que le quería preguntar, si me permite, Jackie, ¿puede ser? Por favor. Ya. ¿Quién decide qué es lo que es penado y qué es lo que no es penado? ¿Y por qué? Porque pueden surgir, por ejemplo, el antisemita que se sienta excluido, discriminado, qué sé yo, porque lo están multando porque es antisemita. Bueno, estoy como abogado del diablo, ¿no? Porque al final yo exactamente, pero bueno. así es, sin duda alguna. Es muy importante tu pregunta, porque en definitiva me lleva a uno de los slides de la presentación donde decía que el uso de las buenas costumbres y de las buenas normas y de las leyes existentes aceptadas por todos los seres humanos de buena voluntad es lo que prima. Sin embargo, la tecnología hoy día va más rápida que la legislación. Por lo tanto, los vacíos que se producen donde no existe una legislación se transforman en la tierra de nadie, que es fértil para que todos estos personajes hagan lo que quieren hacer y no serían capaces de hacer si hubiera una ley que condenara esos actos. Por lo tanto, ese antisemita está permanentemente buscando esos espacios o esas brechas de tierra de nadie para proceder en su actuar. Hasta que llega la legislación y eventualmente tira una ley, una norma, un reglamento que norma esa actuación. Es lo mismo que está ocurriendo con el cybersecurity en nuestros países. Los gobiernos, ustedes pueden ver, los bancos en Chile sufren ataques a cada rato, en Colombia no tengo duda que es igual. ¿Por qué? Vienen hackers de distintos países del mundo, se meten al sistema y empiezan a robar datos y nos roban toda la información y nos cobran rescate, nos secuestran la información. Claro, claro. Y nos cobran rescate. Entonces, eso es algo que efectivamente pillamos al malhechor. ¿Cuál es la pena que tiene hoy día? Me trae eso a la mente la creación de los virus informáticos, que fueron las primeras cosas maliciosas, que lo crean para después crearle antivirus. Igualito. Exactamente, y el antisemita va a decir, y lo dice, que es un judío el que creó el virus para después poder vender el antivirus. Claro. Entonces, muchísimas gracias. Quisiera que conversáramos horas y horas sobre el tema, pero sé que no es posible. Me encantó realmente. Muchas gracias. Rina desde Panamá. Sí. Buenas noches. Y tu presentación fue excelente, lo felicito. Yo acá en Panamá a veces he manejado en algunas épocas sobre el tema del antisemitismo y ahora con las redes sociales pues se hace el tema mucho más, que hay que tener muchas más personas viendo el tema. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo? Usted habló de la cantidad de seguidores y del tema del insulto. A veces nosotros estamos en una posición de que si el insulto puede ser muy grande y puede ser horrible, pero nos fijamos en que si tiene 100 seguidores, mejor déjalo allí. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es si tenemos que sacrificar el tipo del insulto por la cantidad de seguidores o aquí siempre hay que mejor contestar, no importa que la persona tenga pocos seguidores, porque entonces dicen que se hace más grande y que la gente, entonces los que no lo vieron, lo ven. Entonces, ¿cómo se puede abordar ese tema? Porque para mí, por lo menos, a mí no, me parece que a veces no hay insulto chiquito o que no lo debemos de subestimar, pero... Correcto. Como ocurre en la vida misma, la definición del problema económico, las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Por lo tanto, el ideal es, si tenemos la posibilidad de denunciarlos a todos, denunciémoslos a todos. Pero, por otro lado, si tenemos recursos muy limitados y no tenemos la posibilidad de hacerlo con todos, bueno, vamos entonces por el 80-20.
Denunciemos a ese 20% que es el creador del 80% de los insultos y de las publicaciones, digamos, nefastas. Pero al final del día lo más importante es hacer el mejor esfuerzo por denunciarlos a todos. Y me encantaría hacerles una oferta, y tiene que ver necesariamente con grupos mucho más cerrados, obviamente. Si en Panamá, en Colombia o donde quieran, hay grupos de la colectividad que quieran unirse y recibir el aprendizaje que hemos recibido nosotros y aprender a denunciar y cómo denunciarlo y cómo hacerlo, me harían tremendamente feliz de poder ser un facilitador para esos grupos. Así que a través de Jackie, Rina o quien quiera de ustedes, háganselo saber y podemos conformar grupos y podemos tener capacitaciones formales, igual como la que recibimos nosotros. Créanme que hace un año atrás no tenía idea de lo que estoy hablando hoy día. Y esta es la pasión que uno al final se la lleva al día completo en esto, porque así como hay otros locos que les gusta viajar todo el tiempo, y que ahora están un poquito, están ahí afirmados a contrapelo, ¿cierto? Habemos otros que somos locos por otras cosas también. Por lo tanto, feliz. Si lo quieren, encantado lo hacemos. Maravilloso. Ahí había otro comentario, Abraham, cuando hablaba de verificar la fuente. Desafortunadamente hoy en día, las fuentes cada vez más polarizadas, a menudo uno puede ver que esas otrora respetables cadenas de comunicación, prensa, televisión, caen en fake news, ¿no? Entonces, ¿qué otro filtro hay para encontrar el fake news que pueda venir, bien sea de un CNN o de un Fox News, por ejemplo? Básicamente, nos ha pasado mucho. Nosotros, al igual que muchos de ustedes, yo tengo un grupo de compañeros de colegio de los 12 años que estudiamos en el Instituto Hebreo en Chile, y somos de la generación de 1970, donde don Salvador Allende tuvo el privilegio de que nuestro Chile sea el primer país en el mundo en que eligió a un gobernante socialista de manera absolutamente democrática. Se comprenderán que al día siguiente de los resultados de las elecciones, la mitad de los padres de mi promoción decidió emigrar del país, y muchos de ellos están en Israel y en distintos países, y hasta el día de hoy tenemos un grupo de chat, de WhatsApp, en que somos como 75 y estamos todo el día comunicados. Entonces, los que viven en Estados Unidos, que son pro-Trump, mandan toda la literatura pro-Trump. Los que son contra Trump, toda la literatura. Entonces, al final, lo que ocurre es que los pro-Trump llegan a tal punto que mandan un artículo que apareció en un pasquín, o sea, en algo que no lo conoce nadie. Puede ser un pro-Biden también, no estoy tomando ningún partido por nadie aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es verificar esa fuente, o sea, tomar la fuente de la cual está aduciendo o el nombre de la revista o de la publicación, meterlo en Google, que es el gran motor que tenemos hoy día, y ver qué es lo que nos dice. Y nos vamos a dar cuenta de que el número de menciones inmediatamente son así, son minúsculas. Son minúsculas y no tiene mucha variedad y no tiene muchas citas de manera diversa. Por lo tanto, cuando el tema de la fuente es muy concentrada, estamos ante una gran sospecha de que puede ser o sesgada o fake news. No necesariamente una fuente pequeña está produciendo fake news, pero sí puede producir una noticia sesgada. El tema de la fake news es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Brexit, donde a través de todos estos algoritmos de inteligencia artificial que manejaba Cambridge Analytica, fueron capaces de definir manzana por manzana dónde vivían las personas que estaban indecisas. No los que estaban pro, los que estaban contra, eso ya estaban, los indecisos. Y se encargaron de escribir material y hacérselos llegar vía mail,
vía WhatsApp, vía door to door, golpeando con voluntarios interesantes que iban a conversar, verdaderas fake news que estaban dándole la importancia que necesitaba para la posición del pro-Brexit. Y así fueron puerta a puerta convenciendo a uno y a otro, y bueno, ya sabemos cuánto fue el resultado por el cual ganó el sí y el no, por lo tanto, esas cosas son las que hay que evitar. Luego a Evelyn y luego a Livio. Buenas noches, Abraham. Muchísimas gracias, aquí, gracias por darme la palabra. Abraham, no sé si esto es una pregunta o más una acotación, pero yo creo que uno de los grandes problemas hoy en día a nivel de la comunicación viene desde las facultades de comunicación de todas las universidades. No se les enseña a los muchachos, como yo soy comunicadora y cuando yo iba a la universidad, una de las cosas que a nosotros nos enseñaban era investiguen, lean, conozcan. Hoy en día yo creo que parte del problema muy grande es que llegan los telegramas de las noticias a las salas de redacción y la gente le da tanta pereza leer la cosa y leer el asunto que simplemente agarran y dicen Israel atacó al Líbano y mató 25.000 personas, pero realmente no se toman el trabajo de ver qué sucedió, qué había en el sur del Líbano, en el norte de Israel, por qué se dio este ataque, quién lo perpetró, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Entonces yo creo que eso es muy, muy grave y empieza, como lo digo, desde las facultades de comunicación social. Y más hoy en día, yo tengo una hija que está estudiando comunicación social y de verdad hoy en día la comunicación social no es lo que era en mi época. Hoy en día está enfocado en todo lo que es social media, todo lo que tiene que ver con comunicación a través de social media, computadores, Instagram, etc. Y yo digo, esto no es el periodismo que a uno le enseñaban, o inclusive el periodismo que tantos periodistas de hace 30, 50, 60, 80 años que eran empíricos. Sin embargo, eran gente con un conocimiento y una cosa que no existe hoy en día. Bueno, sin duda alguna, Evelyn, tú das en el clavo con lo que está pasando y es un poco el clash de las generaciones. Nos guste o no nos guste, lamentablemente es así y probablemente el profesor que tiene tu hija ya no es el mismo profesor que tuviste tú o que tuve yo, sino que el profesor es una persona que debe tener 5 años más, que también es millennial y también creció con post-internet. Nosotros somos toda una generación pre-internet que la fuimos adoptando en la medida en que iba avanzando el tema. Pero nuestros hijos o nuestros nietos son personas netamente intuitivas, sobre todo los chicos son intuitivos, que son capaces de hacer cosas que, para ponerlo en blanco y negro, si la Bobe, la abuelita, no entiende cómo se hace algo en el tablet, se la pasa al nieto de 4 años y el nieto le va a mostrar cómo se hace de manera totalmente intuitiva. Es algo Y que nosotros, yo lo hago. No. Yo cuando tengo que hacer un Zoom o algo, llamo a mi hijo de 22 años, please. A mí me dio risa ahorita cuando tú estabas haciéndolo de compartir, porque empezaste y yo bajo esto acá y yo no sé qué. Tuviste yo llamo, Bernardo, tengo que hacer una charla, por favor. Y él me deja todo montado. Mira, mami, aquí está montado. Tú solamente tienes que hacer clic acá. Es así. Ahora, creo que la película de la que tú estabas hablando era la que se llama The Great Hack. No estoy segura. La película que hablaste, el documental que hablaste, creo que era The Great Hack. No estoy segura. Creo que sí. Había una película en que trabajaba este chico que trabajó en una mente... Crumback. No recuerdo el nombre, es un actor británico que es brutal, que actuó como Sherlock Holmes hace poco tiempo atrás. Sí,
pero creo que la que tú estabas hablando era de Great Hack, era la que tenía que ver con Cambridge Analytica y con el Brexit. Exactamente. Era más Por un favor. documental que una película. Exactamente. Ujú, Véanla. se llama The Great Hack. Y me llamó mucho la atención, ya para terminar, la comparación de Big Brother is looking at you, que todo el mundo, por lo menos nuestra generación, hizo durante todos estos 7, 8 meses, o en general todo este tiempo. Es cierto, Big Brother is looking at you, 1984 en el 2020. Absolutamente. Y porque uno le dio permiso. Eso es lo peor. Ujú. Uno le está diciendo, venga a conocerme y conozca no solamente a mí lo que me muestro para afuera, conozca mi interior. Hay un libro de un autor cuyo nombre no recuerdo, pero se llama Everybody Lies. Él es un ex director de investigación de Google, que el tipo se llama Seth algo, me comprometo a mandarles también con Jack el nombre del libro. Lo leí, lo devoré en un día, porque es alucinante, porque el tipo pone en interrogante todo lo que conocemos hasta el día de hoy de investigaciones de mercado y de encuestas. O sea, esas encuestas de los famosos cualitativos, donde una empresa quería saber cuál era nuestra actitud frente a ciertos elementos, ciertas situaciones o productos, y nos sentaban a 5 o 6 personas similares, un mismo grupo objetivo, frente a una mesa, y una psicóloga conducía una conversación para que nosotros opináramos sobre las cosas, mientras el cliente veía al otro lado del espejo unidireccional cómo nos comportábamos nosotros. Eso hoy día ya no existe, porque nosotros, cuando estamos en esa función que acabo de describir, nos preguntan algo, no contestamos necesariamente lo que sentimos, contestamos muchas veces lo que es políticamente correcto. Por lo tanto, este señor Seth Rogen, creo que es el apellido, Seth Stephens. Él dice, Seth Stephens Davidovich. Ok. Él dice que lo importante y lo real lo sabe Google. Cuando Google hace una auditoría de todo lo que Abraham Yudelevich ha buscado de manera pública, pero privadamente, Abraham a las 3 de la mañana, o alguno de ustedes cuando se desvela, o hace cualquier cosa, puede saber si soy un depredador sexual, puede saber si me gusta la trata de blancas, puede saber todas las cosas más espantosas del mundo que cualquier ser humano puede tener en su inconsciente más lejano por una búsqueda en Google. Y si ustedes se ponen a pensar, es como lógico eso. Es lógico. Ahí me demuestro yo mismo como soy. Entonces no lo llevemos al extremo malo, porque de hecho no busco nada de lo que les acabo de decir, pero a lo mejor yo me digo, y muestra ejemplos en su libro, de personas que dicen, yo no soy racista, yo amo a los blancos, yo amo a los negros, perdón, he hecho más que nadie por los negros, me encantan los negros, los ayudo siempre. El tipo es convincente, le creo, pero te pones a buscar sus búsquedas en Google, el tipo es un racista recalcitrante que tiene un historial de búsqueda de racismo que contradice todo lo que está diciendo. Y esa búsqueda que él hace en la privacidad de su ser único es la realidad, no es lo que está comunicando públicamente. Por lo tanto, hoy día puede haber una manipulación política o de distintos tipos frente a nosotros como personas, en la medida en que un Google permite que cualquier persona avesada pueda meterse a esa auditoría de búsquedas que cada uno de nosotros tiene. Eso también está conformando un perfil tremendamente acucioso y muy minucioso de lo que somos en nuestro ser más profundo. Livio. Listo. Hola. Abraham, gracias, Jackie. Abraham, en primera medida, oye, muchísimas gracias. Qué información tan relevante, importante y de verdad.
bueno, hay organizaciones, yo me desenvuelvo más en el mundo de habla inglesa, hay organizaciones con las cuales somos muy familiares como Honest Reporting. Ellos, que están asociados o afiliados con Asia Torah y ellos son increíbles en cuanto a filtrar toda el fake news que viene en relación con Israel y el mundo árabe, etcétera. O sea que para mí siempre han sido un resource primario para filtrar. En Estados Unidos, lamentablemente, una organización que empezó con buenas intenciones era el ADL, pero se convirtió en cualquier cosa menos. Así que ellos no. Pero también está Pal Watch, Palestinian Media Watch, también increíble como de verdad te filtra y te dice que sí, que no. Pero en el mundo latinoamericano no conocía nada. Y si ustedes están haciendo ese tipo de labor, de verdad desde aquí, desde Panamá, me encantaría ayudar en lo que pueda. Yo creo que es importante que todos participemos y ayudemos. Yo sé que parece una guerra que no se puede ganar porque ellos son millones de millones. Nosotros somos un número tan pequeño, pero yo creo que cada pequeña victoria nuestra es, como dices tú, es significativa. Hacemos algo de diferencia. Entonces ese era mi comentario. Gracias. No, gracias a ti. Carolina Flechas. Hola a todos, pues este es el tema que a mí precisamente me toca trabajar todos los días. Yo soy periodista de la agencia EFE, la agencia informativa, la cuarta más grande del mundo a nivel de hispano y de español, y soy docente de la Sergio Arboleda en comunicación y en periodismo, así que pues la situación es una línea tan delgada y tan fina y tan delicada que estamos no solamente hablando de fake news, sino del tema de posverdad, que es lo más delicado de todo esto. Yo les recomiendo mucho el documental que sacó Netflix sobre el dilema de las redes sociales. En donde ustedes se dan cuenta del nivel de manipulación que hay, y te lo digo a ti, que muchísimas gracias por la presentación que hiciste, porque concuerdo en muchas cosas. Y nosotros desde el lado del periodismo en la agencia EFE lo que estamos haciendo son vínculos con Google para poder tener Google Verifica. Y nosotros tenemos EFE Verifica. Nos han pasado situaciones en las cuales, como ponerles un ejemplo, un italiano se hizo pasar por funcionario del gobierno italiano del primer ministro y empezó a mandar una cantidad de correos y unos comunicados de prensa tan bien elaborados que hasta uno mismo, el periodista, cae. Es que es increíble cómo uno puede, en medio de toda la experiencia que tiene, caer en este tipo de juegos. Y nos tocó hacer EFE Verifica y mandaron un correo urgente a todos los periodistas. Somos más de 3.000 periodistas alrededor del mundo. Y nos advirtieron, mucho cuidado con este personaje, porque este personaje se está haciendo pasar por alguien funcionario del gobierno del primer ministro italiano y todo lo que está diciendo es falso. Entonces yo creo que en el mundo del periodismo y con los jóvenes con los que yo más trabajo, siempre les he dicho, cuentas en redes sociales, mucho cuidado con lo que ustedes opinan, porque se están jugando su futuro y su futuro profesional, porque pues ya no te están contratando por estudiar en la mejor universidad, por salir del mejor colegio, sino que ahora es tú que estás publicando y qué estás haciendo. Y muchos consultan las redes sociales precisamente para eso. Pero lo que pasa es que es como lo que yo digo, y perdónenme la expresión, hay mucho pendejo en redes sociales que se cree opinólogo y puede opinar de lo que se le da la gana y manipular mentes. Y nuestros jóvenes son tan frágiles y tan vulnerables. Con darles el ejemplo de que a mí el tema antisemita me llamó mucho la atención y nosotros en EFE sacamos noticias de lo que estaba pasando con la comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York respecto a las vacunas. Y resulta que el rabino lo que estaba diciendo es mucho cuidado con lo que le van a poner a las vacunas a los niños, pues porque hay cepas, pero hay que saber investigar y hay que saber qué es lo que nos van a poner. Yo en ningún momento he prohibido y he manifestado un movimiento antivacunas, pero los antisemitas y las redes sociales empezaron a decir que todos los ultraortodoxos de la comunidad de Nueva York estaban siendo antivacunas y ya los han estereotipado y les han generado un rechazo y hasta un maltrato en estos barrios de las comunidades judías en Nueva York. Así que yo lo que le digo a mis jóvenes es siempre verifiquen cuentas oficiales.
es un tema tan delicado que lo hemos debatido tanto en las universidades. Y sí, son muchachos de la tecnología, pero hasta nosotros mismos podemos caer. Nuestros abuelos, nuestros papás en WhatsApp también caen. Entonces lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo ves a futuro este tema? Porque mira lo que pasó en Chile. En Chile las protestas sociales, muchas de ellas fueron convocadas por redes sociales y con falsas noticias, como lo que ocurrió aquí en Colombia en las protestas sociales del año pasado, que se iban a meter a los apartamentos, que eran venezolanos, que estaban robando, hasta fingieron audios que pasaron por WhatsApp. Mi pregunta es, ¿tú cómo ves esto a futuro con nuestros jóvenes? Porque la situación es muy, muy delicada para ellos por ser tan vulnerables. La verdad, alucinante tu comentario, la verdad es impresionante darse cuenta que uno es un simple voluntario que viene de cualquier área del saber, no necesariamente de esta área, y en lo personal lo tomé por vocación más que por otra cosa, pero escuchar a una periodista como tú, perteneciente a una agencia como la que acabas de nombrar, F, y contar esta historia que has contado, te agradezco mucho, porque en estricto rigor me está dando a mí en lo personal, y obviamente a todo el grupo que está acá, un testimonio real de lo que está ocurriendo hoy día desde la perspectiva de quien efectivamente lo está sufriendo todos los días porque tiene el deber de informar con veracidad. Lamentablemente eso, Carolina, yo soy pesimista, sin duda que soy pesimista, y soy pesimista porque la velocidad que tienen las redes nos sobrepasan absolutamente a todos. En la medida en que no seamos capaces de darle una educación a nuestros jóvenes que tengan los mismos parámetros de movimiento que tienen las noticias, que tienen la manera en que se crean las noticias, la velocidad con que se crean las noticias, el periodista de hoy día y el joven de hoy día tienen que tener los mismos métodos para poder ir al mismo tiempo verificando y haciendo lo que tiene que hacer. Lo que está ocurriendo hoy día es que hay una asimetría tremenda en el tempo y en la medida en que ocurre una cosa y estamos siempre apagando un incendio, no estamos previniendo el fuego. Entonces, si no somos capaces de generar algo que no sé qué es, pero mi intuición me dice que pasa por la educación sin duda alguna, y por utilizar a los profesionales que corresponden y que sean expertos en estos temas, no veo muy positivo el mundo que va a venir, y creo que mientras personas de mi generación y nuestra generación estemos en esta tierra, vamos a ir siendo cada vez más influenciados, y el tema está en que nosotros vamos a pasar y tenemos que saber cómo los que vienen después nuestro van a continuar con esto. Tienen primero que ser capaces de saber que hay un problema, y tienen que identificar el problema, y tienen que decir ellos mismos, estamos frente a un problema, porque muchas veces los jóvenes ni siquiera reconocen que hay un problema, ni siquiera se dejan saber que hay un desafío pendiente. No, este es el mundo que me tocó vivir, esto es así, la velocidad es así, si era fake news, después lo arreglo mañana. Lo importante es seguir adelante y dándome los placeres hedonistas porque no sé cuánto voy a vivir, y hoy día estoy estudiando ingeniería y voy a dejar la carrera y me voy a ir a viajar por África, y después vuelvo y me conseguí un trabajo en Mackenzie, el trabajo soñado, lo dejé porque tengo un viaje a Hawái y no me lo pierdo, ya veré cómo... Entonces, en la medida en que estos jóvenes millennials, para poner un epíteto, no sean capaces de tener un ciclo completo de vida, y aquí me voy a tener un segundo y voy a terminar, hoy día todos estos muchachos que tienen este comportamiento que yo acabo de decir, son personas que la palabra ahorro no la conocen, no saben que existe. Por lo tanto, dinero que tienen es dinero disponible para gastar en placeres que nosotros también queremos gastar, pero de alguna manera lo hicimos de manera responsable, de acuerdo a nuestras creencias de la época que nos tocó vivir. A mí me gustaría saber qué va a pasar con estos muchachos cuando tengan 50 años, cuando hagan familia y tengan que mandar a los chicos a la escuela y quieran mandarlo a una buena escuela. ¿Dónde va a estar ese dinero que van a necesitar? O si Dios no quiere, se enferman y necesitan hacer frente a todo eso.
a lo mejor el mundo va a ir por otro eje, no lo sé. Yo diría que es noticia en desarrollo, y para finalizar, nuestra querida educación siempre es la que va a tener la llave, pero tenemos que ir más rápido. Muchísimas gracias, Abraham. No veo que tengamos más preguntas. Si hubiera, de repente lo veríamos convertirse en calabaza, porque dentro de 10 minutos en Chile ya es mañana. ¿Ah? Así es. Nosotros acá en Estados Unidos, Panamá, Colombia, estamos detrás. Usted nos muestra el futuro. Mil gracias, Abraham. Formidable exposición, deliciosa charla, tremendamente práctica. La invitación queda, uno, para que nos comparta la información, el cacher para activar y encontrar esa masa que pueda y que quiera activar en este tema. El próximo lunes tendremos nuevamente a Livio Rosenberg, que nos va a hablar sobre el caso de Jonathan Pollard. Y aprovechando que aquí en La Valija no hacemos fake news, invito a todos a que inviten a sus amigos, que les compartan la página de Facebook, les compartan el website del blog, para ir reclutando cada vez más gente, más mentes abiertas, chéveres, dinámicas, quienes quieran participar con un artículo, quienes